Qué bien que podemos seguir adorando al Señor. Esto es una linda oportunidad para bendecir el glorioso nombre de nuestro Señor que merece ser exaltado y adorado. Qué bueno es verte. Bienvenidos sean todos los que se están integrando a este servicio y podemos continuar ahora disfrutando de lo que es la palabra del Señor, parte esencial también de nuestra vida como cristianos. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14. Vamos a estar analizando los versículos 24 al 27 y vamos a estar hablando de una persona tan importante para nuestra vida, Jesús, que nos acompaña. ¿Por qué? Porque seguimos en la serie de sermones que hemos estado llevando de ser una iglesia que ama, una iglesia que acepta, una iglesia que acompaña. Hemos estado, como decíamos, decodificando y también detallando estos tres principios de la definición de ser y el hacer de nuestra iglesia. Así que tengo que recordarte que nuestras vidas están en las manos de Dios cuando las cosas andan bien. Y gloria a Dios por eso y gracias porque el Señor es maravilloso con nosotros. Pero recuerda esto también, que nuestras vidas están en las manos de Dios cuando las cosas no están bien. La pregunta que surge en todo esto es, ¿cómo enfrentar el siguiente minuto de vida que tenemos que vivir? En compañía, ¿de qué lo haremos? ¿Cómo vamos a responder a esta pandemia que tanto nos está afligiendo? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a los desafíos del día a día? ¿Cómo vamos a vivir? ¿En quién vamos a creer el siguiente día de vida que tendremos? El mundo está, y esto lo aseguramos, en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Porque si hay algo que tú y yo sabemos es que somos susceptibles a pasar dificultades. A veces somos susceptibles a pasar por momentos de dolor, momentos donde enfrentamos problemas a nivel personal, a nivel laboral, en tus estudios, las luchas que hay permanentemente, en tu matrimonio. Lo que quiero hablarte en este momento es cómo enfrentar las siguientes situaciones que tengamos que vivir, confiando que todavía el mundo está en las manos de Dios, confiando que tu vida está en las manos de Dios. Sí, Dios está sobre este mundo, pero también está en las cosas pequeñas de tu vida. Acompáñame entonces en buscar en el libro de Mateo, capítulo 14, estamos hablando de los versos 22 al 27, que dice así la palabra del Señor y lo vamos a compartir. Lo voy a leer y también va a salir ahí en la pantalla para que también tú lo vayas siguiendo. Vamos a decir de esta manera que enseguida Jesús, este es un episodio muy conocido por muchos, que se usa en muchas ocasiones. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo el Señor Jesús. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, es un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Que Dios bendiga su palabra. Mira, viendo el contexto, Jesús te está compartiendo junto a sus discípulos ante una inmensa multitud de personas que lo estaban en ese momento acompañando. No te olvides que el contexto es que mucha gente siguió a Jesús, la multitud, 5.000 personas estaban ahí acompañando, escuchando, aprendiendo de Jesús y los discípulos también estaban compartiendo con Jesús y también con aquellas personas. Y el Señor Jesús ha hecho un milagro muy importante, había dado de comer con solo 2 panes y 5 peces a miles y miles de personas, entre hombres y mujeres. Imagínate la fiesta que había. Fantástico, pan y pescado para tanta gente. Inmediatamente terminada esa tarea, Jesús ordena a sus discípulos que se suban inmediatamente a la barca y que atravesaran el lago hasta el otro lado de la ribera, el mar de Galilea, que lo conocemos tan bien. Y yo, dijo el Señor, yo luego los voy a alcanzar, los alcanzaré. Vayan tranquilos, súbanse a la barca, vayan para ese lado, yo los voy a alcanzar. Me llama la atención esto. Jesús, fíjense lo que dice, Jesús insistió, les insistió. ¿Qué se entiende con esto? Que los discípulos no tenían muchas ganas de subirse a la barca.
En realidad, lo estaban pasando tan bien ahí. Yo no sé si ellos habían visto el reporte meteorológico. No sé si habían visto las nubes como venían. O preferían quedarse con Jesús en la tierra firme. Jesús, déjanos quedarnos contigo, si es lo mejor que podemos hacer. Mira, tenemos comida de sobra. Más de 12 cestas. Tenemos 12 cestas llenas de pan y pescado para seguir acompañándote y compartir este momento en tierra firme. Déjanos quedarnos acá. Pasamos la noche y no nos arriesgamos a que no nos agarre una tormenta. Tú sabes que puede eso ocurrir. Y Jesús les insistió que se subieran a la barca y pasaran al otro lado del lago. Bien, ellos lo hicieron. Vemos entonces aquí dos cuadros. Uno, Jesús se va al monte a orar. Y el otro cuadro, los discípulos iban atravesando el lago como Jesús se los había pedido y estaban lejos entonces de tierra firme, enfrentando ahí una tormenta. En estos hombres, yo quiero que destaquemos un aspecto muy importante. Debemos reconocer su obediencia. Este grupo de discípulos no representa a Jonás tratando de huir del llamado divino que el Señor les había hecho a Jonás, sino que este grupo representa, por ejemplo, al misionero que obedece el llamado de Dios a ir al campo misionero y cuando llega se le acaban los recursos. Este grupo representa a aquel que le cree a Dios y comienza a servir en un ministerio de la iglesia y comienzan los problemas o críticas feroces. Este grupo representa al emprendedor, a ese hermano que tiene un negocio, que se compromete a hacer bien las cosas con su negocio. No voy a mentir, no voy a hacer trampa, voy a ser íntegro. Y se pone al lado de él la competencia que hace negocios deshonestos, truchos, y le roba a la clientela. Representa al grupo de hermanos y hermanas que anhelan ser fiel al Señor, comprometiéndose diariamente con la lectura de la Biblia, dedicándose a la oración matutina por la tarde y también por la noche, el servir en las actividades de la iglesia y como de la nada, cuando están en lo mejor sirviendo al Señor, comienzan a surgir los problemas en el trabajo, en la familia, y uno mira y se pregunta, ¿por qué Dios me pasa esto? ¿O por qué no me avisaste lo que va a suceder cuando estoy intentando ser obediente y cumplir con lo que tú, Señor, me has mostrado hacer en la iglesia, en bien de mi prójimo? Mira, veamos lo que dice el verso 24. ¿Dónde estaban los discípulos? El verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra y estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí vemos tres detalles importantes. Primero, la barca estaba a gran distancia de la tierra y ahora ya no había posibilidad de volver fácilmente a la ribera. Estaban en una situación en que realmente no tenían las más posibilidades de soportar la situación o retornar a tierra firme. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos en la misma situación? No podemos ir ni para atrás ni para adelante. Recordemos que era una barca, no era un gran barco ni un transatlántico, era una pequeña nave de pescadores. Pero esto no era todo. La barca estaba siendo azotada por las olas, es decir, las olas arremetían contra la barca. Cualquiera que haya navegado sabe que cuando esto sucede, el peligro de que una ola voltee la embarcación es una realidad inminente. Las olas no la acariciaban, sino que la azotaban y la golpeaban. Cuando enfrentamos una dificultad, cuando momentos difíciles vienen a nuestras vidas y nos azotan las aguas, los vientos, ¿sabes quién está intercediendo por ti? Dice la Biblia, Jesús. Entonces no estás solo cuando estás enfrentando situaciones difíciles en la vida, cuando la vida se pone cuesta arriba, cuando no surgen las esperanzas, las puertas que se abran para poder ver luz y ver una solución a los dilemas que diariamente estamos enfrentando. Pero no estás solo, Jesús está intercediendo por los discípulos e intercediendo por ti también. Mira lo que dice el verso 22, retrocedamos un versículo, leemos. Una vez dice que despedida la gente, ahí estaba dando evidencia donde Jesús estaba, subió al monte para orar a solas, buscando el rostro de Dios, fortaleciéndose en el Señor.
Después de una larga jornada, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? Es ir a la presencia de Dios y descansar en el Señor. Observen las palabras que relata Mateo, que subió al monte para orar a solas y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Será posible que esté orando por esos discípulos que están navegando, atravesando y que pronto van a tener una prueba grande? Jesús estaba sobre el monte orando y Jesús está en tierra firme a una altura que le permitía mirar un barquito que se encontraba en problema en medio del mar. Se veían las nubes y cómo el viento estaba soplando contra aquella embarcación. Surge la pregunta. En medio de esa tormenta, la pregunta es, ¿dónde? Se podrían haber preguntado a los discípulos, ¿dónde se metió Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde rayos se metió Jesús? Nos dijo que iniciaríamos la travesía y que nos alcanzaría. Nos dio la orden y nos dijo, súbanse a la barca y vayan y crucen hasta el otro lado. Y que iba a alcanzarnos. Nos dejó de verdad a la deriva. Esa es la pregunta que nos hacemos cuando estamos en medio de la tormenta. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde estuvo en mi crisis? ¿Dónde estuvo cuando descubrí la traición? ¿Dónde estuvo cuando enfrentaba ese tratamiento mientras asaltaba? Estaba ahí, estaba hospitalizado. Te estaban asaltando y robando todo lo que llevabas y te preguntabas, ¿dónde? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué no lo sentí? Y pasan días, pasan las semanas, los meses y posiblemente los años y decimos, siento que Dios me abandonó. Y lo que es peor, decimos, por haberle creído a Él. Si llegaras a preguntar a los discípulos, ¿dónde estaba Jesús? Y viera lo que dicen las Escrituras, te darías cuenta dónde estaba Él. La respuesta es clara y sorprendente. Jesús estaba orando. Dice la palabra, se fue a la montaña a orar a solas. Después de haber servido todo el día, oró toda la noche. Mi pregunta es, ¿será que Jesús estaba orando y como estaba distraído en la oración, se desató la tormenta? ¿O sabía Jesús que iba a haber una tormenta y estaba orando por ese grupo de discípulos? Tú dirás, Jesús estaba orando por ellos. Sí, dice en Romanos capítulo 8, verso 34, que Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está, ¿sabe dónde está? A la diestra, a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros, intercede, subraya eso, intercede por nosotros. Tengo una respuesta para esto. Mientras estabas en medio de la tormenta más oscura de tu vida, el Rey del universo estaba intercediendo a tu favor. Nunca peleaste solo contra las olas y vientos en tu contra. Nunca la solución dependió de ti. El Rey del universo estaba orando y velando por ti en oración y te miraba. Mira cuando el primer mártir del cristianismo llamado Esteban, mientras lo estaban apedreando, él levantó su mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio ¿a quién? A Jesús en pie, en un lugar de honor, a la derecha de Dios. ¿Se han dado cuenta que en las películas cuando se muestra una escena donde está el rey sentado en un trono viendo una situación y cuando el rey se pone de pie es porque le está dando su favor y le está dando el respaldo a la persona? Y Esteban dice que vi que el Señor se puso de pie. Y quiero decirte esto, y hoy, escucha esto, en medio de tu problema que estás viviendo, problemas en el área financiera, relacional, laboral, tu crisis sentimental, quiero decirte esto, no solo intercede por ti, sino que de pie está observándote, mirándote, diciendo, yo estoy contigo, estoy a tu favor, estoy peleando por ti, no estás solo, yo te estoy acompañando, vas a salir de esta tormenta. El Señor está contigo. El Señor te está acompañando. Vas a salir de esta tormenta. El Señor está por ti, en ti y contigo también. Jesús le dice a Pedro
Te van a zarandear, Pedro, pero yo estoy orando por ti. Lo hizo por Pedro, lo hizo por Esteban y hoy Él intercede por ti. Cuando personas me dicen, pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿por qué no ora por mí? Me impone las manos, unge mi vida. Pero te quiero decir esto claramente. Si Jesús está intercediendo por ti, si Él clama por ti, confía que en Él está la esperanza, la confianza, la seguridad, el resguardo que Él está brindándote mientras tú lo buscas, mientras tú esperas en Él, mientras tú te acercas a Él. Él está ahí para acompañarte. Ahora, ¿y si Dios me hubiera avisado que esto me iba a suceder? Y yo me habría preparado entonces. ¿Cómo es? ¿Cómo dices eso? Si Jesús ya lo viene diciendo hace mucho rato. Jesús recuerda que en Juan capítulo 16, verso 33, dice, les digo todo esto para que encuentren paz en mi unión conmigo. En el mundo ustedes tendrán problemas, ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, sean valientes. Yo he vencido al mundo. Vas a enfrentar tormentas, pero vas a salir. Porque yo estoy contigo, te acompaño, dice el Señor. No te voy a dejar solo. Más la alegría, dice la canción, viene al amanecer. Mañana es bendición. Mañana te sigo acompañando. Yo soy fiel ayer, hoy, mañana y por los siglos. Así que he aprendido a ver que las tormentas no son para siempre. Si el Señor prometió que vendrá, van a venir. Pase lo que pase, pero Él va a estar con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Mira lo que dice el verso 27 también. Jesús se acerca y les habla. Verso 27, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Jesús se acerca y les habló. Por favor, escúchame esto también. Cuando te encuentres en medio de una situación difícil, tienes que escuchar la voz del Señor. Tienes que escuchar la voz de Dios. En otras palabras, tienes que ir a la palabra de Dios, a la Biblia. Tienes que escuchar las promesas que Dios tiene para tu vida, para tu preocupación, para tu salud, para tu economía, para tu dolor. Escuchar la voz de Dios es la clave y transformar ese desastre en victoria. Tienes que escuchar la palabra de Dios cada día para hacer todo lo que el Señor te está revelando que tienes que hacer, y bajo su cobertura y dirección se enfrentan las cosas, no solo con la dirección y la inspiración y la revelación de Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús con los discípulos. Les habló, les dijo, tengan ánimo, no se rindan. Así como lo recuerda primera de Pedro 5:7, depositen en Él toda su ansiedad porque Él cuida de ustedes. Tal vez en este momento te encuentres remando contra viento. El problema que estás viviendo, remando contra un matrimonio que se está deshaciendo, remando contra una enfermedad, remando contra las dificultades con tus hijos, contra tu trabajo. Estoy remando, tratando de sobrevivir en estos tiempos tan tormentosos que estamos viviendo. Y lo que necesitas es una mirada y una perspectiva diferente. ¿Por qué puedes estar seguro que tu mundo está en las manos de Dios? ¿Sabes por qué? Porque Él tiene una mirada diferente, una mirada de seguridad, de esperanza, una mirada de solución a tu dilema. Cuando nosotros vemos olas, vientos, Dios ve propósitos. Cuando vemos escasez, Él nos da la posibilidad de que podamos confiar en Él y podamos aprender a decir, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cuando vemos enfermedades en mi vida, Él nos recuerda y nos da la posibilidad a través de su mirada que nosotros sepamos que Él nos cuida a pesar de las situaciones que estemos pasando. Cuando mi mirada me dice que estoy solo, que nadie me quiere, la mirada de Dios es, aunque mi padre y mi madre me dejaren solo, con todo, tus brazos poderosos me recibirán. Y la palabra de Dios me ha enseñado que la mirada de Dios es más profunda, es más amorosa, es más amplia que sobre nuestra mirada. Por eso te debo recordar, cuando te encuentres remando contra la corriente, Él te está acompañando con su mirada desde el monte y que quiere traerte a tierra firme también. Recuerda lo que dice el salmista en el capítulo 33, verso 14, que Él contempla desde el trono todos los habitantes de la tierra. ¿A cuántos habitantes mira? Absolutamente a todos.
Él contempla, Él mira, Él vigila. Ahí está, mirando a todos los habitantes de la tierra. Él conoce de nuestra vida que nosotros no conocemos. Por otro lado, en el verso 25, a la cuarta vigilia, en medio de la travesía, todo bien hasta que se levanta, por supuesto, la tormenta. Digo que este grupo se merece un reconocimiento porque no se dieron la media vuelta, sino que persistieron en obediencia. El Señor les dijo, vayan que yo los alcanzo. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué hubiera sido de nuestra vida? No damos la media vuelta. Se ve que Jesús no sabe lo que está sucediendo y que se va a desatar aquí una tremenda tormenta. Pero ellos perseveraron. Se mantuvieron fieles a lo que el Señor le había dicho, en lo que Jesús le había ordenado. Así que he aprendido a ver que las tormentas no son para siempre. Si el Señor prometió que vendrán, van a venir, pase lo que pase. La vida es una tormenta, pero no siempre. La vida es como una selva con unos claros oasis de tanto en tanto. Enfrentamos vientos contrarios, eventos huracanados, hay temblores, hay terremotos y no hay que asustarse porque el Señor dice que de todos nos librará. El Señor les dijo a los discípulos, vayan, adéntrense a la mar. En otras palabras, los metió en problema. Sí, pero Él tiene propósitos. Me pregunto, ¿qué gana el Señor con hacer eso? Dios tiene planes de bien. No nos olvidemos lo que dijo el profeta Isaías, planes de bien y de bienestar. Él está en el monte mirando y desde su perspectiva dice que van a llegar a la otra orilla, que no se hundirán. ¿Puede salir algo bueno de las tormentas? Por supuesto que sí. Dios está trabajando y forjando tu carácter, tu personalidad, va trabajando en tu vida para perfeccionarte. Cuando pasas por una tormenta, Dios no está distante o indiferente. Él es yo soy y está trabajando en tu vida para tu beneficio. Y dice que los discípulos permanecen en la tormenta. Y dice también que Jesús deja de orar y literalmente comienza a caminar sobre las aguas. Ellos se habían olvidado que Él los había de alcanzar. Se habían olvidado y menos se imaginaban que Jesús intercedía por ellos. Hermanos queridos, Jesús no nos ha abandonado, nos está mirando y también está intercediendo por cada uno de nosotros. No está luchando solo. Jesús está intercediendo a la diestra del Padre por ti y por mí. Mira, cuento una historia de un muchachito llamado Tyler Silver. Tenía 11 años en ese momento y estaba en la básica, más o menos el 5º año. Un día faltó al colegio, no por estar enfermo o porque no quiso sencillamente ir, no, sino porque quería conocer al presidente de los Estados Unidos que llegaba ese día a un acto público a donde él vivía. Él vivía en Minnesota. Así que ese chiquito, que sin pedirle permiso a la profesora y tampoco a los padres, en vez de ir al colegio, se va con su mochila y se mete en el acto donde estaría el presidente. En un momento, el presidente lo mira y lo saluda, le hace una seña. Y el presidente también, y le va a dar la mano al niño. ¿Y sabe lo que sucede? Que el niño se ve que el niño no le suelta la mano al presidente. Y la seguridad se acerca para resguardar al presidente, pero como se da cuenta que un niño no pone mayor peligro al presidente. Y ven que el presidente conversa con el niño. Y se ve que tienen un pequeño diálogo y ocurre lo insólito. Se ve que el presidente hace una seña y le pide algo a la comitiva que iba con él. Después se supo que el niño le había solicitado un justificativo al presidente para presentarlo en el colegio. El presidente pide una tarjeta presidencial y le dice al niño, ¿cómo se llama tu profesora? Supongamos se llama Lilian. Lilian escribe, he aquí Tyler faltó al colegio porque estuvo conmigo. Por favor, no le cuente la falta. Tu presidente, Barack Obama. Pocas veces un presidente intercede por un niño. Y si te sorprende que un presidente intercede por un niño, imagínate que el Rey de Reyes intercede por ti y le dice, Padre, no tomes en cuenta esta falta porque estuvo conmigo en medio de una tormenta que yo lo mandé. Ese es nuestro Señor. Y ese Cristo que justifica tu falta ahora camina sobre las aguas
entre medio de la neblina, el soberano de las tormentas, hoy hace que lo mismo que hizo hace miles de años con sus discípulos, no los deja solos, los acompaña y les dice a ti, y hoy también me lo dice a mí, no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. Él personalmente te dice, estaré contigo, acompañándote, no llegarás solo a la otra ribera, yo voy contigo. Él se somete y te permite que tú puedas ver la gloria de Dios. Él se mete en la tormenta, extiende sus manos y te dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás, por el agua no te ahogarás, yo estaré acompañándote. Ese es tu Señor. Él está permitiendo que pase por esta tormenta por la misma razón por la que envió a los discípulos a la tormenta, para decir, yo soy todo lo que tú necesitas, puedo manejar cualquier cosa, vendré a ti a la cuarta vigilia y vendré caminando sobre aquello que más temes. No estoy pidiendo que vengas a mí, yo voy a ti. Eso es tu Señor. Eso es lo que Él nos promete. Compañía, acompañamiento permanente. Y es lo que tú y yo también tenemos que desplegar en bien de aquellos que necesitan una palabra de esperanza, de compañía, de aliento. Es lo que el Señor quiere que hagamos. Vamos a orar. Padre, gracias porque no estamos solos. Porque tú, Señor, peleas por nosotros. Tú eres un Dios todopoderoso. Cuán gigante eres para levantar muralla de protección y cobertura alrededor de nosotros. Gracias porque nos permitirás, aún en medio de las tormentas, nos permitirás pasar y llegar a salvo a la otra orilla. Te honro y te bendigo en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.